en tanto que a continuación comenzamos con el mismo, ya saben, también únicamente utilizado para fines educativos y a su disposición en el canal de Caleidoscopio de Innovación Docente. Pues en esta ocasión les saludamos en esta tarde ya cerrando septiembre, ¿verdad? Estamos al filo de este mes segundo del semestre justo y pues justo nos vamos con nuestro segundo evento de la Red de Creación y Reflexión para innovar sobre para hablar sobre la innovación educativa. Y justamente nos vamos a ir a un tema que ya es tendencia, que ya está en boca de todos y unos estamos asustados, unos estamos alegres, unos no sabemos cómo usarlo, unos ya lo superusamos en clase y se trata justo de la inteligencia artificial generativa. Y para eso hemos dado cabida a que esta segunda parte en este octavo ciclo pues se destina a ello, a reflexionar sobre estos retos, sobre estas oportunidades, sobre aquellos casos de éxito que se han presentado en la educación utilizando esta herramienta tecnológica. Y justamente tenemos un invitado muy especial, lo digo así también porque él ya nos ha acompañado en otras emisiones, en otros eventos de Recrea y pues bueno, ha sido un gusto que siempre quedamos muy ávidos de saber más y se trata de nuestro estimado doctor Joaquín Navarro. Y aquí ya le voy a ceder la palabra a Dafne para que nos cuente, por favor, un poco más sobre él y hacia dónde vamos con este segundo evento del octavo ciclo. Bien, ya me escucho. Pues gracias, Vero, gracias a todas, a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias nuevamente, Joaquín, por estar aquí de vuelta en Recrea. Y bueno, pues para que quienes todavía no conocemos a Joaquín, pues vamos a hablar un poquito de lo que él hace, pues así para que veamos en qué buenas manos estamos con nuestro invitado. Y bueno, pues él es maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por el CIMBESTAB. Él es actualmente doctorante en ciencias de la computación en la Universidad Internacional de La Rioja y también es estudiante de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es académico de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED, perdón, donde sus líneas de investigación pues van desde la inteligencia artificial en la educación, también agentes conversacionales, también sobre aprendizaje autónomo y además de eso pues él es un gran experto en cursos de formación docente que pues seguramente si ya han tomado cursos por ahí, seguramente de ahí también lo conocen. Y bueno, del mismo modo es profesor de licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración y uno de sus intereses pues es la intersección precisamente entre la tecnología y la educación, tanto en los aspectos técnicos como en su impacto ético y social. Pues es así que nuevamente te damos la bienvenida, Joaquín. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Envío un saludo para todas y todos quienes están aquí. Es un gusto estar con ustedes y antes de comenzar quisiera agradecer esta invitación a Roberto, a Vero y a Dafne. Muchas gracias. Y con esto comenzamos con esta sesión. Vamos a compartir la pantalla de la presentación que preparé para ustedes. ¿Me podrían confirmar si se puede ver? Listo. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, esta sesión se titula Inteligencia Artificial en el aula, retos y casos de éxito. Les cuento un poco sobre cómo fue estructurado esto, porque en este momento, como comenzaba Vero, esos temas son tendencia y podemos encontrar este tipo de charlas orientadas, por ejemplo, a herramientas muy específicas, orientadas, por ejemplo, a la parte de lineamientos, etcétera, y de eso podemos tener bastante. Entonces, de repente pensé, bueno, a estas alturas tenemos esta saturación de contenidos de este tipo y entonces para poder hacer algo atractivo y que pudiera también a la par aterrizarse, fue que se planteó el siguiente contenido. Entonces les cuento que tenemos la sesión dividida en 5 partes. Entonces vamos a comenzar muy brevemente hablando de qué es la inteligencia artificial y desde cuándo existe.
Este marco es bastante importante porque muchas veces se habla de inteligencia artificial como algo que inició algunos años atrás. Sin embargo, tenemos antecedentes todavía décadas atrás que vamos a mencionar brevemente y a partir de ello vamos a hablar de algunos casos de éxito en educación. Porque como les comentaba, muchas veces se habla de algunas herramientas que son actuales como si fueran las únicas y a pesar de que son importantes, me parece también necesario retomar algunos de estos casos de éxito con su evidencia de que funcionan para posteriormente entrar a la parte de retos y regulación. Porque si bien tenemos estos casos de éxito que nos van a dar evidencia de cómo la inteligencia artificial puede impactar en el aprendizaje, vamos a tener también algunos retos. Aquí podemos notar algunos detalles, por ejemplo, las preocupaciones que hay sobre tomar un texto generado con inteligencia artificial y presentarlo como alumno, como si eso ya fuera mi tarea. Entonces, también vamos a hablar de esa parte, qué es lo que se hace al respecto y qué es lo que distintas instituciones educativas están proponiendo para hacerle frente. Entonces, también vamos a hablar de ello para después, ahora sí, centrarnos en herramientas actuales y finalmente vamos a hacer una dinámica participativa, algo breve para poder aterrizar todo esto. Más adelante les voy a mencionar cómo se va a hacer esto, pero prácticamente les vamos a compartir un formato para que llenen ustedes algunos campos con una idea que a ustedes les surja a partir de lo que vamos a exponer aquí. Entonces va a ser algo breve, lo que a ustedes les ocurra allí con algunas preguntas guía, lo van a escribir y listo. No es necesario que su idea la implementen en este momento, es muy poco tiempo, pero mientras ustedes aterricen una cosa de lo que estamos viendo y lo escriban, con eso ya cumplen ustedes el objetivo de esa última dinámica. Entonces fue de esa manera que estructuré el contenido por ese mismo reto en este momento y también un reto sobre estos temas también es tener una audiencia que generalmente es heterogénea porque podemos tener a quienes apenas se van acercando a la inteligencia artificial y quienes ya dominan distintas herramientas. Entonces también ese es un reto al momento de planear una sesión como la actual. Para esto quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Han utilizado inteligencia artificial anteriormente? Y con esto vamos a notar, en el caso de la audiencia, si alguien dijera, yo no, es la primera vez que me acerco, o sí, yo he utilizado ChatGPT, yo he utilizado Gemini, etcétera. Entonces vamos, por favor, a escribir en el chat. Basta con que digan sí o no, pero si alguien quisiera, además de ello, nombrar alguna herramienta, pues también es válido. Ya tenemos aquí varias respuestas. Entonces veo bastantes respuestas de sí. Sin embargo, también veo, por ejemplo, algunos no, que hasta ahorita están en menor cantidad, pero también los hay. Algunas de las herramientas que han mencionado son ChatGPT, Copilot, Meta, la IA de Acrobat, Gemini, Grok, Poe, perfecto. Tenemos algunas herramientas mencionadas, Perplexity, por ejemplo, que la vamos a mencionar el día de hoy, DeepSeek, Research Rabbit, SciFi, perfecto. Por ejemplo, Leslie ya nos comenta un uso particular para actividades escolares y para redacción de correos con Copilot. Notebook. Muy bien, entonces tenemos aquí una diversidad de herramientas, pero quienes escribieron que no, no se preocupen. Vamos a comenzar aquí desde cero. Entonces no necesitan, digamos, algún prerequisito de haber manejado alguna herramienta o tener alguna cuenta. No, realmente el objetivo aquí es dar un panorama general de lo que compuse en el contenido. Entonces, no se preocupen quienes escribieron no, es muy importante que también lo mencionen. Muy bien, tenemos a Comenio también mencionado, Gamma AI, etcétera. Muy bien, y comenzamos con una pregunta con esta pregunta sobre el uso de inteligencia artificial que nos va a conectar con la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es sobre el uso cotidiano de la inteligencia artificial. Entonces, aquí sobre todo para quienes escribieron que no, algo que me parece importante aclarar es que si bien pudiéramos no estar acostumbrados a usar estas herramientas que se mencionaron en el chat, en el día a día, posiblemente sí usamos inteligencia artificial sin darnos cuenta. Les voy a contar sobre algunos usos que tenemos en estos logotipos que tenemos en la presente diapositiva
Y vamos a comenzar con el que tenemos hasta la izquierda, que es el correo electrónico. A pesar de que nosotros no usemos esas herramientas mencionadas en el chat, si tenemos un correo electrónico, ya usamos inteligencia artificial de una manera muy implícita, porque tenemos nosotros una carpeta que se llama spam y allí se van los correos no deseados. Entonces, el hecho de dividir un correo nuevo en cuanto a será deseado o no deseado es una tarea complicada. Y la inteligencia artificial se utiliza aquí para poder decidir si nuestro correo se va a ir a esa carpeta o no. Entonces, desde allí, si ustedes son usuarios de correo electrónico, ya de manera implícita usan inteligencia artificial. Y si seguimos avanzando, vamos a tener en la parte inferior algunas otras aplicaciones. Fíjense donde tenemos Amazon en la parte inferior, tenemos otras dos letras, una N y una F. ¿Qué significan esos logotipos? ¿A qué se refieren? La N y la F. Escriban en el chat quienes sepan, por favor. Netflix, muy bien, Juliana. Víctor también. Y Andrea, Facebook, perfecto. Excelente, Netflix y Facebook. Entonces, ¿por qué puse estos logotipos? Realmente están representando distintos tipos de herramientas que también usan inteligencia artificial. Muchas gracias a quienes respondieron precisamente. Liliana menciona plataformas de contenido. Esto es muy cierto, porque la inteligencia artificial se utiliza para algo que se llama sistemas de recomendación. Y esto aplica tanto para sistemas como Netflix, en los que podemos ver series y películas, aplica para redes sociales como Facebook, y está, digamos, aquí el logotipo como representante. Esto pudiera aplicar a Instagram, a TikTok, etcétera. Y está Amazon como representante de comercio electrónico, así como Mercado Libre u otras. Entonces, ¿por qué seleccioné esos logotipos? La inteligencia artificial se utiliza para hacer recomendaciones personalizadas. Entonces, si ustedes terminan de ver una serie que les gustó, cuando al final les va a aparecer una recomendación, porque tal vez les guste otra serie u otra película. En Amazon o en Mercado Libre les van a aparecer artículos que tal vez les interesen. O en Facebook también les van a ir apareciendo videos, por ejemplo, específicos, reels, sugerencias de contenido. Entonces, todo eso no se hace al azar. La inteligencia artificial realmente utiliza los datos de navegación que ya tienen en cuanto a qué les ha gustado, qué tipo de contenido consumen, y a partir de ello les va a aparecer entonces una recomendación nueva. Víctor escribió, hay un libro que habla sobre los filtros que utiliza la web para recomendarnos contenido. Se llama El filtro burbuja de Ellie Pariser. Perfecto, gracias por la recomendación, Víctor. Creo que podemos tomar nota y justo esto está vinculado y hay inteligencia artificial detrás. Entonces, es otro caso en el que si nosotros usamos este tipo de aplicaciones, usamos inteligencia artificial, aunque no sea tan evidente. Si vamos un poco a la derecha, vamos a tener dos traductores automatizados, Google Translate, que es muy popular, y otro llamado DeepL, que en lo personal lo recomiendo bastante. Ambos también utilizan inteligencia artificial. Miren, les cuento un poco de la historia de esto. Desde los 80 aproximadamente hubo mucho interés en estas traducciones automatizadas. Sin embargo, no siempre eran muy certeras y muchas veces parecían como que estaban hechas palabra por palabra. Sin embargo, de acuerdo con ciertas ramas de la inteligencia artificial, es que últimamente ya tenemos traducciones un poco más certeras. Entonces, estas herramientas, los traductores, también tienen inteligencia artificial detrás, aunque no siempre nos demos cuenta. Y por último, tenemos un grupo de herramientas que aparecen en la esquina inferior derecha, como Alexa, Siri o Google Assistant. Quisiera preguntarles, de los presentes, ¿quién ha utilizado alguna de estas herramientas? Si la han utilizado, ¿podrían compartir para qué? Vamos a ver en el chat. Muy bien, antes de pasar a este tema, justo con lo de los idiomas, Rodrigo mencionó que Grammarly es muy bueno para la corrección de estilo en inglés
pero hay que pagar. Ok, perfecto, gracias por la recomendación, Rodrigo. Por ejemplo, Verónica menciona que tiene Alexa para recordatorios. Muy bien. Marlene, Siri para programar alarma. Iliana para controlar las luces de la casa, exactamente. María Elena menciona Alexa para el hogar. Giovanna menciona para poner música, poner una alarma, saber del clima. Lila menciona para llamar a otros en el iPhone o encontrar una dirección. Juliana mencionó para música en casa. Rubén mencionó Alexa para programar alarmas y Siri para el navegador. Excelente, muchas gracias por todas estas participaciones. Entonces, todos estos sistemas, Alexa, Siri y Google Assistant, reciben el nombre de asistentes virtuales. Entonces, estos asistentes virtuales nos ayudan a todo lo que ustedes ya mencionaron y de hecho siguen llegando también a otras participaciones en cuanto a Siri para enviar mensajes, llamar, focos inteligentes, perfecto. Y también hay inteligencia artificial allí. La inteligencia artificial posibilita a estos asistentes virtuales poder funcionar de esa manera. Y por eso pueden hacer esto que mencionaron y les podemos hablar como si fueran una persona, ¿verdad? Alexa, puedes poner tal canción en Spotify y lo hace. Pero en ese proceso entonces hay inteligencia artificial también. Entonces, todas estas aplicaciones comparten el uso de inteligencia artificial. Por lo tanto, me parece muy importante comenzar con esto. Muchas veces no es tan claro, pero la usamos. Y el siguiente paso ya es justo definir inteligencia artificial. De repente pareciera que la inteligencia artificial es bastantes cosas. Y esto se debe también a que es una rama que si bien surge desde la ciencia de la computación, muchas disciplinas se han encargado de nutrirla. Entonces, la inteligencia artificial, desde un inicio, ha sido interdisciplinaria y entonces también acaba influyéndola la psicología cognitiva, la filosofía, las matemáticas, la probabilidad, la cibernética, etcétera. Pero entonces vamos a dar algunas definiciones muy concretas de inteligencia artificial. La primera definición que existió. Me gustaría que prestaran atención al año en el que nació la primera definición de inteligencia artificial fue en 1956. Entonces, desde allí ya realmente se rompe la idea de la inteligencia artificial como algo que viene de años atrás, de 1, 2, 3, 4 años. Realmente tiene ya varias décadas y se definió en su momento como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Una definición muy sintética por parte de John McCarthy y les cuento un poquito de cómo surge. En este año se llevó a cabo un congreso en Estados Unidos llamado el Congreso de Dartmouth con expertos en cibernética, expertos en estadística, en distintos campos que al reunirse fundan el campo de la inteligencia artificial. Entonces John McCarthy era uno de estos asistentes y en ese año es que se funda este campo. Cabe mencionar que desde antes ya había avances. Sin embargo, este es, digamos, el año de la fundación formal del campo de la inteligencia artificial, pero habiendo muchos antecedentes, ya desde los 40, por ejemplo, había ya avances concretos. Sin embargo, este año es el parteaguas por ese congreso. Ahora, vamos a dar un salto enorme hasta 2018. En 2018 hay una reunión de expertos en inteligencia artificial de la Unión Europea para poder revisar distintas definiciones de inteligencia artificial porque ya eran demasiadas y llegar a acuerdos en cuanto a qué compartían entre ellas. Y ellos llegan al siguiente párrafo. Los sistemas de inteligencia artificial adquieren datos, obtienen información o conocimiento a partir de ellos y deciden cuál es la mejor acción para alcanzar una meta dada. Entonces, de acuerdo con estos expertos, las definiciones tienen eso en común, lo cual nos ayuda para entender qué es inteligencia artificial. Y realmente se cumple respecto de estos ejemplos. Todos estos datos vienen de una cantidad grande de correos, datos de navegación de Netflix, de Amazon, todos los textos que se traducen,
Todos los comandos de instrucciones que les damos a los asistentes virtuales son los datos que se procesan y ayudan a decidir cuál es la mejor acción para alcanzar una meta dada. ¿Cuáles son esas acciones? Si es un correo deseado o no, si la recomendación realmente es adecuada para mí, si el texto es una traducción fiel o si el comando realmente me está llevando a la acción que le estoy dando a mi asistente virtual. Fíjense que esto fue en 2018. Podríamos decir que no tiene tanto tiempo en comparación con la primera definición. Sin embargo, el panorama sigue estando incompleto por la siguiente razón. Esta definición ya es de 2023. Vamos a dar un pequeño salto. Y aquí tenemos a una rama de la inteligencia artificial que es de la que todo mundo habla actualmente. No es la única, pero sí es la más popular, que es la inteligencia artificial generativa. Si se fijan, antes estas definiciones se referían a todo el campo de la inteligencia artificial. Ahora, vamos a hablar de esta rama en específico. La inteligencia artificial generativa permite crear contenidos digitales como imágenes, música y textos mediante modelos de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cantidad muy grande de imágenes, puedo utilizar inteligencia artificial para crear una imagen nueva a partir de patrones de todas ellas. Por eso es que muchas herramientas permiten, por ejemplo, hacer una imagen de ciudad universitaria, pero con el estilo de William Turner. Y se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo imágenes de pinturas de William Turner y ya tengo fotos de ciudad universitaria y de acuerdo con con todas ellas, con inteligencia artificial puedo generar una imagen nueva. Y eso también se puede hacer con música, de acuerdo con distintas pistas puedo crear una nueva y con textos, que es lo que se hace más en el ámbito educativo. A partir de varios textos puedo generar textos nuevos. Esto lo vamos a estar retomando más adelante. Muy bien, y con esto cerramos la parte de las definiciones para dar pie nada más a el siguiente ejemplo. Esta captura me gusta mucho mostrarla en ese tipo de conferencias porque este es el primer sistema de inteligencia artificial con fines educativos que yo he encontrado reportado. Si hubiera alguna anterior, no he encontrado el artículo tal cual, pero este es el más antiguo, publicado en 1970. Eso también nos ayuda para dimensionar esto. Usar inteligencia artificial en educación no es tan nuevo. Les cuento cómo funcionaba este sistema. El autor es Carbonell y el sistema recibió el nombre de Scholar. Ustedes pueden ver aquí la captura en inglés y si se fijan, el funcionamiento es muy similar a lo que hacen herramientas como ChatGPT en este momento, que es simular un diálogo. Vamos a leer línea por línea. Arriba dice, ¿podrías indicar los principales ríos en Argentina? Esto es lo que le escribe el estudiante al sistema de inteligencia artificial. Y fíjense qué es lo que le responde el sistema. No entiendo la palabra indicar. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué? En los 70 pues esa tecnología no era tan avanzada para poder entender las palabras. Entonces, con esta palabra que no entendió, pues ya no sabía responder. Ahora, el alumno lo escribe de otra manera. Los principales ríos en Argentina son, y de esa manera sí entiende el sistema. Y ya dice, los principales ríos en Argentina son Río de la Plata, el Paraná, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, es muy similar a lo que hace ahorita ChatGPT, pero pues en su momento la parte técnica no era tan avanzada y es el primer sistema reportado. Me parece bastante valioso que exista esta captura y de todos modos estará ahí la publicación también de Carbonell. Con esto cubrimos la primera parte de qué es inteligencia artificial y desde cuándo existe. Entonces, lo que vamos a hacer es, justo cuando terminemos las secciones, vamos a ver si hay algunas preguntas de su parte, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, parece que en esta primera parte, en el chat, no hay dudas, quisiera confirmar contigo, Dafne, ¿vamos bien?
Sí, vamos bien. Nada más por aquí Juliana nos comenta de tu ejemplo que ella dice que es el origen del prompt. Exactamente, muy bien formulado, Juliana. A pesar de que en esa década prompt realmente era otra cosa relacionado con la terminal precisamente, los sistemas operativos, pero aquí ya podríamos mapear esto, ¿verdad? En cuanto a prompt como lo entendemos actualmente, como estas frases con las que nos comunicamos con las herramientas de inteligencia artificial. Muy bien dicho, Juliana. Perfecto. Si, como les decía, si van teniendo dudas, entonces escríbanlas por favor en el chat y terminando cada sección, Dafne me va a hacer favor de comentarme. Perfecto, seguimos entonces con la siguiente parte. Ya que tenemos claridad en cuanto a qué es inteligencia artificial y desde cuándo existe, vamos a nombrar algunos casos de éxito de inteligencia artificial en educación. Porque Scholar no fue un sistema que se popularizara, que fuera comercial. Realmente, pues, se hizo la publicación, pero no llegó más allá. Vamos a mostrar algunos casos un poco más recientes. Este artículo me parece muy bonito, me parece que les va a gustar sobre todo a quienes son del área de ciencias de la salud. Les voy a comentar cómo funcionó y por qué es un caso de éxito. Entonces, este artículo llamado Leveraging Cognitive Science and Artificial Intelligence to Save Lives fue publicado en 2019 y se enfoca en la educación en enfermería. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Se desarrolló una plataforma de software para el entrenamiento de personal de enfermería, especialmente en infecciones nosocomiales, infecciones en hospitales. Se le llamó Amplifier al sistema de software y entonces les ayudaba precisamente a repasar temas, a evaluar al personal de enfermería. Su objetivo era que disminuyeran estas infecciones y subrayé en amarillo la parte de los resultados que realmente me parece muy importante. El resultado de este entrenamiento por medio de inteligencia artificial para el personal de enfermería fue una reducción del 48% de infecciones asociadas a las líneas centrales y un 32% de reducción en infecciones relacionadas con los catéteres del tracto urinario. Entonces, aquí tenemos las gráficas del lado derecho, como tenemos antes y después, ¿sí? Se nota la reducción en las barras. En el lado izquierdo tenemos antes del lado, en el color rojo, antes de esta intervención con la inteligencia artificial para que les ayudara al personal de enfermería y después baja en azul. Y las gráficas corresponden a los tipos de infecciones, a las de la línea central o las del tracto urinario. Entonces, esto lo mencioné aquí como casos de éxito donde existe esta evidencia, no es solamente la herramienta, digamos, que se está probando, etcétera, sino que es un caso en el que el uso de inteligencia artificial en educación tuvo ya un efecto comprobado en el lugar de trabajo. Entonces, este es el primer caso que quiero compartir con ustedes. Y el segundo es un caso muy popular que no siempre nosotros relacionamos con inteligencia artificial. Quisiera que escribieran quiénes han utilizado la aplicación de Duolingo. Liliana preguntaba cómo se llamaba la plataforma y en efecto, Víctor y Caroline respondieron Amplifier, correcto. Y de todos modos, en la parte de la bibliografía va a estar justo la referencia, por si a alguien le interesara, de todos modos allí lo tenemos. Muy bien, tenemos entonces, perfecto, bastantes personas que han utilizado la herramienta de Duolingo, que es para aprendizaje de idiomas. Quienes no lo han utilizado, existe tiene su versión gratuita para el idioma que ustedes quieran aprender. ¿Y por qué lo menciono como un caso de éxito? Duolingo ha incorporado inteligencia artificial desde antes de que fuera así de popular. Realmente la popularidad de la inteligencia artificial con herramientas como ChatGPT comenzó a finales de 2022. Y si se fijan, este artículo de Bignell Libros es un artículo de divulgación, se publicó en 2020, justo un poco antes de que ya fuera esto tan popular. Duolingo ha utilizado inteligencia artificial de varias maneras,
pero en este caso, lo que les voy a mencionar tiene que ver con la parte educativa y algo que se llama aprendizaje adaptativo. Duolingo, cuando nosotros comenzamos, nos hace un examen para poder saber en qué nivel estamos y a partir de allí entonces se traza un camino, como ustedes pueden ver aquí en la captura del lado derecho. Realmente esa es una captura de mi lección de alemán de Duolingo, también la he usado. Pero no quiere decir que las lecciones sean las mismas para mí que para otro usuario que también está en el curso de alemán. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos respondiendo a las lecciones, todo esto, gracias a un modelo de inteligencia artificial, se va adaptando. Porque a lo mejor yo me equivoco mucho en un tema y en otro no, y en otro resulta que se me da muy rápido y avanzo. Entonces, las lecciones se van adaptando justo dependiendo de qué tema yo debo reforzar y qué tema no. Entonces, así como funcionaba con Netflix, como les decía, las películas y las series se van recomendando por inteligencia artificial. Es lo mismo, pero con contenido educativo. Las lecciones se van adaptando de acuerdo con el rendimiento que nosotros tenemos. Entonces, no siempre vinculamos a Duolingo con inteligencia artificial, pero me parece uno de los casos de éxito también más notables por esto mismo que les menciono. Y justo ahora vamos a hablar de ChatGPT. ChatGPT fue la herramienta que popularizó demasiado la inteligencia artificial a finales de 2022. Y vamos a mencionar rápidamente cómo funciona para quienes no han utilizado esta herramienta. ChatGPT realmente funciona de una manera similar a Scholar, como les decía, pero ya de una manera muy avanzada técnicamente. Podemos nosotros tener conversaciones con esta herramienta prácticamente sobre cualquier tema y funciona así como les comentaba lo de las imágenes o lo de la música, pero con textos. Funciona con una base masiva de textos y a partir de ella puede generar textos nuevos. Entonces, es hasta posible utilizarlo como interlocutor para estudiar, como también le podemos decir, ChatGPT, puedes generar un ensayo de tal tema y lo genera a partir de distintas fuentes. A grandes rasgos, así funciona. Y entonces, como estamos hablando de casos de éxito, de repente hay discusiones respecto de, bueno, ¿esta herramienta será buena para mis alumnos o no? Y quisiera aquí compartir los resultados de un estudio. Este es un metaanálisis, lo que quiere decir que es un estudio que se basó en muchos estudios. Y a partir de ello, entonces ya genera evidencia a partir de todos ellos. Aquí el título es ChatGPT mejora el aprendizaje del estudiante. Y entonces, aquí se le conoce como revisión sistemática y metaanálisis de estudios experimentales. Es decir, buscan evidencia sólida, varios estudios, y a partir de allí entonces usan estadística para poder tener evidencia a partir de todos ellos. Les voy a contar rápidamente cómo se interpreta esta tabla. Pero entonces, ¿qué hicieron estos autores? Deng y sus colegas, eso se publicó en este año, tomaron 69 artículos en los que se usaba ChatGPT con fines educativos de 5 diferentes bases de datos en el rango del 2022 al 2024. Y entre sus resultados tenemos esta tabla que les estoy mostrando. Vamos a ver qué es lo que están evaluando. Donde dice outcomes, tenemos cuatro salidas que ellos están evaluando. Donde dice academic performance, entonces, la primera es el rendimiento académico. Academic performance. Y en lista tenemos las demás. Tenemos los estados afectivos y motivacionales. Debajo tenemos la propensión a pensamiento de orden superior. Y por último tenemos la autoeficacia. Es decir, la autoeficacia es una cuestión de cómo si nos percibimos capaces de lograr algo. Entonces, ellos evaluaron estas variables dentro de otras también, no fueron las únicas, pero por cuestiones del tiempo vamos rápidamente a hablar sobre esta tabla. ¿Cómo ustedes pueden interpretar esta tabla? A grandes rasgos, si ustedes ven estos asteriscos, tenemos 3 asteriscos en la fila donde dice G+. Entonces, para interpretarlo de una manera rápida,
si tenemos esos tres asteriscos, donde está el número .712, .881 o .703, quiere decir que hay una diferencia muy grande entre los alumnos que usaron a ChatGPT y quienes no. Y en este caso, la evidencia sería a favor de quienes utilizaron a ChatGPT. Entonces, de manera muy breve, si tenemos estos asteriscos, la diferencia fue muy significativa, lo que quiere decir que quienes usaron a ChatGPT realmente mejoraron esos aspectos. Y entonces, autoeficacia no se cumplió, como pueden ver, pero los otros sí. Entonces, hubo una mejora tanto del rendimiento académico como de los estados afectivos y motivacionales, como en la propensión del pensamiento de orden superior, cosa que realmente sigue en el debate, entonces, importante para tener en cuenta. Muy bien, con esto terminamos la parte de los casos de éxito para comenzar con la parte de retos y regulación de la inteligencia artificial, porque tenemos estos ejemplos que son bonitos, tenemos la parte de la enfermería, cómo se traduce en una mejora significativa, tenemos ya evidencia de ChatGPT, más allá de los aspectos cognitivos, más allá todavía la parte afectiva, la parte de pensamiento de orden superior, una parte ya muy comercial que es Duolingo, pero que también tiene aplicación educativa. Sin embargo, vamos a hablar también de retos. Y antes de comenzar con esta sección, quisiera mencionarles que debido a que herramientas como ChatGPT precisamente permiten generar textos nuevos, hay muchos docentes que precisamente comienzan a tener sospechas y se preguntan, bueno, ¿será que lo que mi alumno me está entregando está hecho totalmente por inteligencia artificial? ¿O es el alumno? O de repente hay quienes han dicho, es que la ortografía y la gramática ya son perfectas, entonces ¿lo está haciendo el alumno o no? Y justo vamos a hablar de esa parte también. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quisiera presentarles lineamientos que se han hecho por parte de 4 universidades. Eso nos va a ayudar bastante con esta parte de retos y regulación. Vamos a tener 2 universidades públicas y 2 privadas, y justo me van a hacer el favor de compartirles los enlaces para que ustedes los tengan a la mano. Yo simplemente les voy a dar una síntesis del contenido de los documentos, pero ustedes van a tener los enlaces a la mano para que puedan revisarlos en su totalidad si les interesa. Vamos a comenzar con el documento de la Universidad Iberoamericana que Dafne ya nos compartió en el chat. Entonces ustedes ya tienen el documento completo y yo les voy a mencionar qué es lo que tiene el documento. Tenemos este documento que es el más corto de todos los que vamos a ver, que tiene directrices para el estudiantado, que son las que voy a mencionar, y por otro lado directrices para el profesorado, ambas en el mismo documento. Para el estudiantado, ¿qué menciona? Habla de la comunicación con el profesorado, habla del uso responsable de herramientas, justo haciendo un contrapeso a lo que les mencionaba en un inicio, ¿verdad? Sobre esa sospecha, sobre este uso irresponsable tal vez de copiar y pegar algo. Y el punto 3 es clave, citar las fuentes. Citar las fuentes de inteligencia artificial, punto que también vamos a retomar más adelante, pero es mencionado aquí. Después, cómo hacer una evaluación crítica de herramientas de inteligencia artificial para finalmente cotejar los resultados. Todo esto se dirige a los alumnos. Sin embargo, este mismo documento tiene otra parte que es de directrices para el profesorado. Si lo comparamos, en la parte del estudiantado tiene 5 partes y la que es para el profesorado tiene 6. Vamos a ver en el caso del profesorado qué es lo que se le dice. En el primer punto tenemos el uso ético y formativo de la inteligencia artificial. En el segundo, los usos existentes de la inteligencia artificial. En el tercero, se habla de prohibición y sanciones de uso. En el cuarto, se habla de un acompañamiento al estudiantado.
Cabe mencionar, justo ahorita que se leyó la parte número 3, hablando de sanciones y prohibición, de las 4 instituciones que vamos a mencionar, esta es la única que habla en estos términos punitivos en cuanto a prohibición y sanciones. Hablamos después del acompañamiento del estudiantado, después ya de este fomento para el compromiso del estudiantado con la integridad académica, para finalizar con deshonestidad académica y sanciones. Cosa que también me parece importante mencionar. Sanciones es una palabra que se repite 2 veces en los encabezados, en el punto 3 y en el punto 6. Esto realmente, como les comento, contrasta con los otros documentos y por eso me parece importante tener acceso a estos documentos de distintas instituciones. Entonces, muy bien, con esto tenemos el primero de ellos, el más sintético de todos, que integra estas 2 versiones, profesor y estudiante, en el mismo. Ahora vamos con el Tecnológico de Monterrey. Aquí tenemos 2 documentos diferenciados. Tenemos este documento que es para el profesorado, se llama Lineamientos para el uso ético de inteligencia artificial, y otro que tiene el mismo nombre, pero está dirigido a estudiantes. Entonces, son 2 documentos por separado, pero si ustedes comparan los temas, realmente vamos a tener una gran parte, más de la mitad, que se traslapan. Entonces, si comenzamos con el que está dirigido al profesorado, vamos a comenzar con los beneficios, riesgos y principios éticos en el uso de la inteligencia artificial. Después se va a hablar de integridad académica entre los términos de cuándo se debe utilizar inteligencia artificial. Punto importante que nos lleva a matizar distintas cosas. De repente nos podría ganar una visión como de todo o nada. Como o siempre usamos inteligencia artificial o de plano no la uso. Eso lo he notado muchas veces en debates y en ciertas posturas. Sin embargo, esto me agrada en cuanto a matizar, bueno, cuándo se debe usar, que es algo que me interesa también que se lleven hoy en la sesión, ¿sí? Sobre todo ahorita que vamos a hablar de herramientas actuales, me parece que esto también va a acabar aterrizándose en nuestra última actividad, en el formato que van a llenar, porque desde mi punto de vista, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, pero para tareas muy específicas, no es algo que nos va a resolver todo, y para ello hay que conocer las herramientas y también ser experto en lo que lo estamos aplicando. Después hay una parte de lineamientos específicos para profesores, se nombran las acciones no éticas y al final hay una sección sobre recursos de apoyo. Muy bien. Ahora comparemos esto con los lineamientos dirigidos a estudiantes. La primera parte se repite, la segunda y la tercera también, pero la tercera se repite en cuanto a lineamientos, pero sí están diferenciados, uno para profesores, otro para estudiantes. Acciones no éticas se repite y el documento para estudiantes tiene una sección sobre posibles usos de la inteligencia artificial. Para finalizar con los recursos de apoyo. Listo, entonces muy bien, muchas gracias Daphne, ya ella nos compartió ambos documentos, tanto el de profesores como estudiantes que ustedes ya tienen allí a la mano en el chat. Ahora, seguimos con 2 universidades públicas. Comenzamos con la Universidad de Guadalajara. Perfecto, ya tenemos ahí el enlace. Gracias, Daphne. Este documento, vamos a ver cómo se conforma. Aquí no tenemos una diferenciación en cuanto a profesores y estudiantes, sino que es un documento general. Desde mi punto de vista, este documento es un poco más integral y ahorita que veamos los temas van a notar por qué. Comienza con las definiciones, de manera similar a como comenzamos aquí esta sesión, usos y también ramas de la inteligencia artificial de una manera un poco más teórica.
Después habla de algunos de los usos de la inteligencia artificial en educación, para después hablar de dimensiones del aprendizaje. Y entonces hace una descripción de las distintas dimensiones, toma desde la integridad, la literacidad, creatividad, criticidad, diálogo y desarrollo cognitivo. Esta parte me parece valiosa porque se refiere a habilidades específicas que permiten aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Sí, no es solamente el uso, digamos, pasivo de la inteligencia artificial, sino que si usamos nuestro pensamiento crítico, si usamos prompts creativos, etcétera, pues les podemos sacar más provecho. Después viene elaboración de prompts. Aquí ya se introduce este concepto que de hecho nos había mencionado Juliana hace un momento, sobre el origen del prompt, sobre Scholar en los 70s. Para quienes no estén muy familiarizados con el término prompt, que de todos modos escribo aquí en el chat, un prompt es una instrucción que nosotros le damos a una herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, está en forma de diálogo, como si fuera con una persona. Sí, para quienes no han utilizado esas herramientas, un prompt podría ser: genera una lista con recomendaciones de libros para tal tema. Entonces, esto sería un prompt, la instrucción que le estoy dando, pero si se fijan, en este caso, no, está en términos como si yo estuviera platicando con una persona. Magda tiene una pregunta importante. En un momento, ahorita que acabemos la sección, vamos a enfocarnos en ello. Perfecto. Y después tenemos aplicaciones de inteligencia artificial para educación superior. Y finalmente la parte de la citación de textos generados con inteligencia artificial. Terminamos con el documento de la UNAM, que es un documento que de hecho se estrenó este año porque se actualizó el mismo documento que se había publicado 2 años antes, en el 2023, por el Grupo Académico de Inteligencia Artificial Generativa en Educación de nuestra universidad. Muy bien, entonces, de hecho, tengo entendido que parte de quienes organizan este evento también tuvieron una participación aquí, es importante mencionarlo. Y vamos a mencionar algo sobre los puntos principales que tenemos. Aquí tenemos primero una división en 5 secciones sobre usos de inteligencia artificial en distintos ámbitos educativos. En lugar de dividir profesor-estudiante como se ha hecho en otros, se habla primero de enseñanza, luego de aprendizaje, luego de evaluación educativa, investigación y gestión. Me parece importante aquí el ámbito de la gestión, que muchas veces no se toma en cuenta, muchas veces se queda en enseñanza, aprendizaje y listo, ¿verdad? Profesor, alumno. Aquí también se refiere al personal administrativo y después se habla de riesgos y limitaciones, representación y seguridad, ética e integridad académica y finaliza con prospectiva, ¿sí? Hablando al futuro. Muy bien. Y entonces ya tenemos en el chat todos los documentos. Como les comento, yo aquí solamente les comparto una síntesis de lo que pueden encontrar en cada uno de ellos. Y como pueden ver, cada uno tiene un estilo distinto y abarca cuestiones distintas. Entonces, dependiendo de lo que sean sus intereses, también podrían acercarse a alguno de ellos. Vamos ahora a centrarnos en un tema particular y vamos a ver cómo lo aborda cada uno de los documentos. Como yo les decía, uno de los puntos que han estado más a discusión y forma parte de los temores de muchos profesores es cómo yo sé que lo que me están entregando mis alumnos no está hecho con inteligencia artificial. Esa es una pregunta complicada. Y es complicada porque existen, por ejemplo, ya herramientas que si les pasamos un texto, la herramienta puede decir: este texto fue generado en un
posiblemente en un tanto por ciento por inteligencia artificial. Puedes dar un 10, un 50, un 90, les da un porcentaje. Sin embargo, esto no es tan preciso. Les cuento que hubo un estudio en el que se compararon estas herramientas y ninguno pasaba del 80% de precisión. Esto es un antecedente importante porque se va a reflejar en algunas de las recomendaciones en los documentos. Entonces, partamos de este problema. Yo como docente no sé si lo que me está entregando mi alumno es o no algo que está haciendo por sí mismo. Y entonces vamos a ver los documentos que nos dicen. Vamos a comenzar con el documento de la Ibero y tenemos estos dos párrafos. Entonces, aquí vamos a comenzar a leerlo. En el punto 3 que se menciona, la prohibición en el uso de la inteligencia artificial en tareas, trabajos o ejercicios específicos, así como, en su caso, las sanciones correspondientes, deberá ser comunicada con claridad y de manera explícita y oportuna al estudiantado mediante las JEPs, temarios y sistemas de gestión del aprendizaje. Entonces, aquí algo que me llama la atención es la palabra prohibición, que como les he dicho, es el único documento que lo enfoca de esa manera. En un momento se va a contrastar un poco con los demás. Y tenemos también en el punto 6, recordar al estudiantado que el uso no permitido o no reportado de inteligencia artificial puede dar lugar a una práctica de deshonestidad académica. Y aquí, si se fijan, de nuevo se habla de sanciones, la cual será sancionada conforme a lo establecido en los reglamentos de estudios, de los programas académicos y el resto de la normatividad universitaria vigente. Entonces, listo, tenemos esta primera versión, corresponde al texto de la Universidad Iberoamericana, y ya tienen una idea ustedes de cómo se enfoca este punto, la detección del texto generado con inteligencia artificial. Muy bien, ahora vamos a continuar. Perfecto. Estamos con el documento del TEC de Monterrey. Entonces, aquí yo seleccioné los párrafos que justo tienen que ver con este punto, lo cual nos va a permitir hacer esta comparación. ¿Alguien me podría ayudar a leer esta parte? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono y ayudarme a leerlo? Sí. ¿Los dos párrafos? Por favor, Juliana. Evitar el uso indiscriminado de detectores de IA generativa. Actualmente su eficacia es cuestionada y plantea preocupaciones de privacidad. Apropiada para la realización de tareas y exámenes. Si bien existen investigaciones centradas en etiquetar el contenido generado de manera artificial, la evidencia actual documenta, empírica y teóricamente, que los detectores del contenido generado por IA generativa no son totalmente confiables en escenarios prácticos, con tasas variables de falsos positivos y negativos, por lo que no es recomendable usarlos de manera indiscriminada, sobre todo para decisiones de alto impacto. Por otra parte, se ha documentado que los detectores de GPT producen resultados sesgados en contra de personas en las que el inglés es su segundo idioma, como son la gran mayoría de estudiantes y docentes en México, por lo que no se recomienda su uso, principalmente en evaluaciones sumativas. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Y podrías leer esta última parte, Juliana, para completar Claro, este bloque? claro. Asimismo, la cuestionable eficacia de los detectores de contenido generado por la IA generativa obliga a repensar la evaluación con perspectivas más holísticas que incluyan la valoración auténtica. Las entidades académicas tienen la oportunidad de transitar hacia modelos que prioricen el aprendizaje profundo en lugar de enfoques únicamente basados en calificaciones. Esta época representa una oportunidad para transformar la evaluación
en un proceso significativo y alineado con las competencias que exigen el presente y el futuro. Perfecto, Juliana, muchas gracias. Aquí nada más una aclaración. Les había comentado que era el texto del TEC de Monterrey por el orden. Sin embargo, ya ahorita que lo leyó Juliana, más bien noté que es el de la UNAM. Y entonces, estos párrafos que nos leyó Juliana corresponden al documento de la UNAM. El primero sí es el de la Ibero. Lo que ya nos leyó Juliana es el de la UNAM, que menciona entonces aquí sí estas limitaciones de estas herramientas que les mencionaba. Entonces, por si de repente ustedes se encuentran esto de, es que tal plataforma me dice que esto fue un 90% generado con inteligencia artificial. Es solamente, digamos, una estimación, pero como pueden ver aquí, está documentado que están esas tasas variables de falsos positivos. Esta parte también del sesgo del idioma existe. Entonces, son detalles que están sobre la mesa y por lo tanto, en este caso, el documento de la UNAM no los recomienda. Muy bien, ahora vamos a pasar al de este documento que es el de la UDG. Entonces vamos a ver, aquí tenemos también algunos párrafos que rescaté. Tenemos estas dos diapositivas. Aquí alguien me podría ayudar también a leerlo, por favor, así como hizo Juliana con el de la UNAM. Vamos a Yo escuchar puedo. a Laura, por favor. Sí, dice detección. No se recomienda el uso de herramientas o aplicaciones específicas para detectar el uso de IA en los cursos. Las herramientas de detección pueden distinguir contenido generado por IA hasta cierto punto, pero su rendimiento es inconsistente por el momento y puede resultar en falsos positivos. Cualquier resultado de estas herramientas debe utilizarse únicamente como punto de partida para una conversación entre el profesor, el estudiante y la clase en su conjunto. En lugar de promover una cultura persecutoria en torno a la IA, se debe incentivar su uso legítimo. Y Laura, ¿podrías ayudarme, por favor, con estos puntos también que forman parte del mismo documento? Sí, ¿cómo evitar el uso exclusivo de IA en trabajos académicos? Revisión por pares. Pedir a los estudiantes que revisen los borradores de los trabajos de sus compañeros para fomentar el análisis crítico y el desarrollo iterativo. Entrevistas. Realizar entrevistas orales para evaluar el conocimiento y comprensión de los estudiantes sobre sus trabajos. Propósito y audiencia. Indicar a los estudiantes que describan el propósito y la audiencia a la que va dirigida su tarea y pedir que identifiquen las secciones que cumplen estos elementos y cuáles necesitan revisión. Citar fuentes. Exigir citas y referencias para verificar que los estudiantes conocen y expresan claramente la estructura de su trabajo. Aprendizaje activo. Promover ejercicios de aprendizaje activo en clase para no depender solo de trabajos que puedan ser creados por IA. Originalidad. Resaltar la originalidad y creatividad de las tareas para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes. Excelente, Laura, muchas gracias. Y entonces, con estos párrafos que tenemos, podemos notar que hay un punto de acuerdo entre la UDG y la UNAM, porque están resaltando esta desventaja de utilizar estas herramientas de detección. Este documento de la UDG comenta algo valioso, que es utilizar esas herramientas tal vez como un punto de partida nada más. Y lo que varios colegas han propuesto en estos casos, en caso de sospecha, es más bien priorizar el diálogo con el estudiante. Entonces, más bien, hay de repente una transición a una evaluación un poco más en el aula, no tanto utilizar, digamos, el texto digital como ya como el resultado que se va a evaluar, sino muchas veces hacer preguntas en el aula y a partir de ello notar el dominio del tema. Me gusta esta parte de evitar la cultura persecutoria, que va muy de la mano, pues, de la figura del profesor como detective, ¿verdad? En cuanto a utilizar estas herramientas. Sin embargo, también es propositivo. Y entonces tenemos ya estos otros puntos. Por ejemplo, ya usar la revisión por pares. Esta parte de las entrevistas va muy de la mano de privilegiar este intercambio oral en el aula. La parte de citar fuentes también coincide y también es parte de lo que vamos a ver en un momento, etcétera. Y ahora sí terminamos con el documento del Tecnológico de Monterrey. Aquí solamente tenemos este párrafo, que es bastante sintético,
Y entonces pediría a un tercer voluntario o voluntaria que me ayudara a leer el párrafo del Tecnológico de Monterrey. ¿Alguien se anima? El maestro Germán levantó su manita. Adelante, maestro, por favor. Recuerda, evita utilizar herramientas para detectar el uso de IA. En su lugar, se recomienda emplear estrategias pedagógicas como conversar con el estudiante y plantearle sus dudas con honestidad. Preguntarle sobre el tema o pedirle que redacte un párrafo para contrastar su registro lingüístico y verificar si se produjeron los aprendizajes buscados. Excelente, muchas gracias, maestro Germán. Esto es bastante breve. Y entonces, en el caso del documento del Tecnológico de Monterrey, si bien no se ahonda en este punto de los detectores, solamente se dice evita esto y también es propositivo. Entonces, se vuelve a mencionar esta parte, ¿verdad? La conversación con el estudiante. Me parece que ya hay un punto en común, sobre todo porque en ese tipo de espacios he notado esas inquietudes en cuanto a, bueno, ¿cómo puedo yo notar ese tipo de cosas? Bueno, privilegiando esta conversación, plantear las dudas o preguntar sobre el tema, en algún momento hacer esta evaluación de, a ver, redacta un párrafo, hacer exámenes tipo quiz de repente. Entonces son algunas ideas que se acaban materializando en este tipo de documentos. Entonces, lo que hicimos fue tomar un caso particular y ver cómo las distintas universidades lo abordan en sus documentos de lineamientos. Vamos a continuar, que hay otra pregunta, pero ya casi terminamos esta sección para justo enfocarnos en todas las preguntas que surgen. Ahora, como última parte de esta sección en la que estamos viendo lo de la regulación y los retos, además de acercarnos a estos documentos que ya tienen las distintas universidades que se van actualizando, como vimos en el caso de la UNAM, que tiene su versión de 2023 y ya tenemos la de este año, hay otro punto adicional. Miren, primero les quisiera compartir cómo funcionan las revistas. En el caso de que nosotros enviemos un artículo, las revistas que lideran muchos de estos puntos sobre el uso de inteligencia artificial tienen una postura que curiosamente pareciera menos rigurosa que lo que hacen muchos profesores en el aula. Les cuento por qué. Las revistas arbitradas no, generalmente comparten una postura que se nota en la parte que está en negritas en este párrafo. Esto yo lo tomé del Journal of Computer Assisted Learning, que es una revista de la que hace meses envié un trabajo, pero se puede encontrar también en otras. Les leo la parte que está en negritas, que es la que me interesa aquí. Si un autor ha usado, se refiere a ese tipo de herramientas, con herramientas de inteligencia artificial, para desarrollar cualquier porción de un manuscrito, su uso debe ser descrito transparentemente y con detalle en la sección ya sea de métodos o de agradecimientos. Esto me parece muy valioso porque de repente hay algunas posturas en las aulas que son muy tajantes en cuanto a, no, aquí está prohibido utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, si pensamos, bueno, las revistas tienen esta postura en cuanto a, bueno, si lo utilizas, debes describir cómo se usó. Utilicé tal herramienta y lo utilicé para tal y tal y tal cosa, entonces con detalle, hasta especifican en qué secciones justo se debe hacer. Esto me parece un buen referente y justo para poder aterrizar cómo nosotros podríamos pedirles a nuestros alumnos que citen a las herramientas de inteligencia artificial. Y les menciono esta última parte de la sección, justo para ya en un momento ver las preguntas que haya, que es la relación entre inteligencia artificial y el formato de APA 7. Les cuento cómo funciona esto. Es uno de los temas que he investigado a fondo últimamente, porque la última versión de APA, la séptima, pues realmente surgió antes del boom de la inteligencia artificial generativa. Entonces, en la versión oficial no vamos a tener estos campos. Sin embargo, sí tenemos un artículo en el blog de APA Style llamado Cómo citar a ChatGPT, que justo es lo que comparto aquí. Se publicó en 2023, el 7 de abril,
y la última actualización se hizo en febrero de 2024, el 23 de febrero. Este artículo propone una forma de citar a las herramientas de inteligencia artificial en APA. Y entonces aquí aparece el ejemplo. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el artículo, que de hecho si quieren tenerlo a la mano, se los puedo compartir para que lo tengan, pero en un momento se los voy a explicar en español, que también eso puede ser bastante provechoso. Denme un momento para compartirles el enlace, por si a alguien le interesa tener la fuente original. Listo, ya lo tengo, lo comparto aquí en el chat. Listo. Y regreso a la presentación para terminar esta sección. Comparto de nuevo mi pantalla y estábamos aquí. Muy bien, entonces, si ustedes abren este enlace, va a aparecer el artículo completo. Desde el inicio van a empezar a decir cómo el equipo de APA, pues realmente comenzó a preocuparse por esta erupción de la inteligencia artificial y acaban proponiendo este formato. ¿Cómo se usa en español? Es importante tener esto en cuenta. Miren, aquí ya lo coloco, cómo se usa en español, y les comento cómo funciona cada una de estas secciones. Primero, ahí dice OpenAI. Se lee como OpenAI. Esta es la empresa que creó la herramienta de ChatGPT. Por eso lo ponen allí. Para esta propuesta de APA, en el lado del autor, que es el primer campo, va entonces la empresa que crea la herramienta. En este caso aparece OpenAI porque ellos crearon a ChatGPT. Si, por ejemplo, yo estuviera citando a la herramienta que se llama Gemini, que es de Google, entonces yo allí escribiría Google en lugar de OpenAI. Después aparece el año. Este año, sinceramente, es un poco complicado porque en inteligencia artificial tenemos el año de cuando se publicó la actualización, de cuando se actualizó la base de conocimientos, etcétera. Desde mi punto de vista, allí hace falta que APA pula un poco más ese año. Sin embargo, es en el momento en el que estamos, digamos, la regla que tenemos y lo más actualizado. Después tenemos el nombre de la herramienta en cursiva, en este caso ChatGPT. Si yo utilizara entonces a Gemini, allí escribiría Gemini en cursiva. Y después aparecen unos corchetes. Esos corchetes ya nos hacen especificaciones de formato. Por ejemplo, cuando citamos videos de YouTube, allí aparece justo video. Y entonces ese término que en inglés ustedes pueden notar como Large Language Model, se suele traducir como modelo de lenguaje de gran tamaño. Es un concepto ya muy técnico de inteligencia artificial. Sin embargo, si ustedes usaron herramientas que generan textos, llámese ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, DeepSeek, Consensus, etcétera, todos esos van a cumplir con ser modelos de lenguaje de gran tamaño. Y al final aparece el enlace que los lleva a la herramienta. Entonces, esos son los campos que se les piden para hacer referencias en APA 7 de textos generados con inteligencia artificial. Los otros dos elementos ya son más sencillos, que son las citas, ya sean entre paréntesis o parentética o narrativa, en las que aparecería nada más autor y año. Entonces, ese es el contenido que aparece, en este caso, en esta propuesta de APA Style para citar herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué lo incluyo aquí en la presentación? Porque complementa muy bien lo que ya las universidades han comentado en cuanto a cita tus fuentes. Y nos podremos preguntar, bueno, ¿cómo cito mis fuentes? Si la última versión que es APA 7 no incluye esto. Bueno, pues lo más actualizado que tenemos es ese artículo. Entonces ya lo tienen ustedes allí, guárdenlo si les interesa este enlace, porque es lo último que tenemos, ¿sí? En cuanto a APA.
quienes utilizan otros sistemas de referenciación, también hay algunas propuestas que hay para los demás. Sin embargo, dado que es el que se utiliza un poco más en los ámbitos universitarios en los que me he acercado a este tipo de espacios, por eso es el que lo tomo como base. Y perfecto, con esto terminamos esta sección y antes de hablar de las herramientas actuales, quisiera preguntarle a Dafne, aquí me parece que hay varias preguntas y vamos a resolverlas antes de pasar a esta cuarta sección. Sí, por ahí hay algunas preguntas y bueno, vamos a ver. Por ahí tenemos una pregunta de la profesora Acela del Carmen. Dice, ¿cuál es su conocimiento sobre el uso de inteligencia artificial para revisar ortografía y redacción en tesis que se publican y son tan formales a pesar de dar créditos en el método? O sea, ¿conoces algo respecto a revisar ortografía y redacción en tesis? Es un tema interesante porque, miren, si nos basamos en las revistas indexadas, basta con especificar, se utilizó Gemini para la revisión de ortografía y gramática de esta manera, tal versión, etcétera, y etcétera. Sin embargo, pareciera que para las tesis es un poco más complicado, porque hasta donde tengo entendido, cuando hablamos de, por ejemplo, de porcentajes de similitud, tengo entendido que para las tesis se suele poner un umbral en cuanto a requerimos un porcentaje menor a tal. Eso hablando de las similitudes. Entonces, si hablamos de la revisión, en este caso, de ortografía y gramática, si el comité de tesis aprobara el uso de un detector como los que mencionábamos, aquí sí podría haber un sesgo, porque al momento de utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial para mejorar eso, ese porcentaje sí podría subir. Entonces, podríamos encontrarnos con un problema, aunque de fondo ni siquiera se esté cometiendo algo indebido, ¿sí me explico? De acuerdo con lo que vimos que han dicho los documentos de las universidades, tenemos este sesgo, tenemos, de acuerdo con la evidencia que se ha publicado, tenemos al menos un 20% de, de diferencia en cuanto a lo que se ha reportado de la exactitud de estos detectores. Entonces, en resumen, se podrían utilizar sin problemas si se reportan de acuerdo con los lineamientos de las revistas académicas, pero en caso de que un comité aplique un criterio más cerrado, podrían encontrarse obstáculos, desde mi punto de vista, innecesarios, pero en ese momento, digamos, podrían tener algún señalamiento de ese tipo. Espero haber respondido a la duda porque se interconectan varias cosas allí. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, y tenemos otra que era un poquito antes, nada más que entre tanto se nos fue. Cuando estabas hablando de los prompts, por ahí la maestra Magda nos preguntaba si no deberíamos decir instrucciones nada más o la palabra prompt tiene algún sentido que sea más complejo. Esa pregunta es bastante buena porque originalmente prompt se usaba para otra cosa. Cuando utilizábamos la terminal, realmente usábamos instrucciones allí, desde allí se utilizaba la palabra prompt. Ahora, esto evolucionó y ya va muy de la mano de la inteligencia artificial generativa. Para responder la pregunta de manera concreta, si usáramos instrucción, bastaría y se entiende. Sin embargo, prompt ha sido un término tan popularizado que si ustedes buscan documentación en español, va a aparecer la palabra así prompt sin traducir siempre. Y si ustedes van a cursos de inteligencia artificial, también lo más común es que se utilice esa palabra. Entonces, es una palabra que ya está, digamos, tan introducida en el argot de la inteligencia artificial que se la van a encontrar en todos lados y por eso es importante conocerla y pues saber a qué se refiere. Sin embargo, si usan instrucción, se entiende. Gracias.
Y bueno, aquí ya tenemos, cuando estábamos viendo esto de las recomendaciones sobre el uso de inteligencia artificial, y estaba pasando lo de la UNAM, por ahí Lila nos preguntaba si el de la UNAM, además de estas recomendaciones, traía propuestas. Por ahí Robert nos ayudó un poquito, que nos dice que ayuda a recupera algunas experiencias de la comunidad. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Joaquín, respecto a estas recomendaciones de la UNAM. En este caso, hasta donde sé, tanto esta parte que ya nos comentó Roberto de experiencias de la comunidad universitaria se complementa también con citas con algunos otros estudios. Entonces tenemos esa integración de ambos. No hay una, digamos, una sección específica de propuestas, como en el caso de la UDG, que sí es como propuesta uno, propuesta 2, de una manera muy concreta, pero más bien aquí esas propuestas están intercaladas a lo largo del texto. Así es como visualizo este caso en el documento de la UNAM. Ok, muy bien. Por ahí nos comenta la maestra Luz Helena, muy acertada esta sesión, nos ayuda a reflexionar más que la parte técnica, y si comprendemos este tipo de cuestiones, pues lo demás fluye mejor. Y por ahí la maestra Luz Helena también nos pregunta por qué algunas personas mencionan que no debe ponerse, cuando estamos hablando de citar a ChatGPT, ujú, porque no se puede adjudicar a una persona en particular como autor. O sea, ¿por qué Ah, que algunos mencionan que no se puede poner a ChatGPT porque en sí no sería un ente autor? ¿Sabes algo al respecto? sí, esa es una excelente pregunta y eso realmente no es una discusión que se haya terminado. Hay un problema llamado el problema de la autoría múltiple. Tiene que ver con lo siguiente. En un texto generado con inteligencia artificial podemos mapear distintos actores que contribuyen a que se genere el texto. Porque miren, de entrada partimos de que la inteligencia artificial generativa requiere una cantidad masiva de textos para poder funcionar. Entonces, cada uno de esos textos originales tienen autores de por sí. Y si bien no se va a tomar tal cual un párrafo completo y se va a tomar como muchas veces se supone, como si solamente fuera un collage de párrafos completos. Sin embargo, sí va a haber ideas que se pueden retomar de alguna forma, se procesa la idea y se retoma. Entonces podríamos decir que hay cierta influencia, ¿verdad? De los textos originales y esos autores entonces no tendrían ese reconocimiento. Ese es uno de los argumentos. Ahora, también se puede argumentar que en la parte técnica, la empresa o el equipo técnico que diseña los algoritmos para que funcione la inteligencia artificial generativa contribuyen con cierta autoría, porque sin eso tampoco tendríamos el resultado. Es otro punto. Ahí no termina este problema, porque también hay quienes argumentan, bueno, el usuario que está escribiendo el prompt podría tener también cierta injerencia o no, y muchas veces se dice que no es lo mismo escribir algo tan sencillo como escribe un ensayo sobre tal tema. Tal vez allí se podría decir que el usuario tiene una contribución mínima al pedir algo de una manera tan sencilla. Sin embargo, ¿qué pasa si el usuario hace un prompt enorme y lo suficientemente detallado para también atribuirle, digamos, como cierta autoría? ¿Sí me explico? Entonces, allí también hay todo un debate y es por eso que se tienen estas posturas. Lo que comenta la maestra Lucelena es muy adecuado. Es difícil que se adjudique a una persona porque tenemos todos estos actores influyendo en que existan estos textos. Es muy difícil hablar de una autoría única. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurren dos cosas. Hay también autores que mencionan, bueno, pero la inteligencia artificial tal vez lo que hace es visibilizar esto, pero podemos hablar de ideas que sean 100% originales, es decir, que no retomen también de alguna manera indirecta a otros autores. Entonces, eso complica un poco más el debate y lo que hace la propuesta de APA Style es, yo simplemente propongo que la empresa sea el autor y listo. Lo resuelven de una manera muy práctica y muy directa, pero que ocasiona el desacuerdo de muchas personas con estas posturas.
lo cual me parece muy válido este debate. Sin embargo, esa es la respuesta. Tenemos todos estos cuestionamientos hacia la autoría de la inteligencia artificial y al final Apastyle lo resolvió de una manera muy simple. Por eso no hay un acuerdo al respecto. Ujú. Entonces, bueno, al último la profesora nos dice que, pues, ahí se trata de una discusión de derechos de autor no resuelta, ¿cierto? Es lo que nos comenta la maestra Luz Elena. Es correcto. Y hablando específicamente de derechos de autor, comenzó en Estados Unidos a afirmarse que lo que estuviera hecho con inteligencia artificial precisamente no podía registrarse tal cual. En México, justo hace unas semanas, se estuvo popularizando una noticia al respecto en cuanto a que iba a ocurrir lo mismo. Esto de todos modos nos deja con dudas sobre casos con influencia parcial, ¿verdad? Una cosa es que la inteligencia artificial genere algo en su totalidad y justo se justifique de esta manera. No pueden ser sujetos de derecho. Me parece que entonces ahí ya hay un acuerdo que comenzó en Estados Unidos y aquí también. Pero entonces, ¿qué pasa si se utilizó parcialmente la inteligencia artificial? Allí hace falta también tener algunos mecanismos. Por lo mismo es un debate que todavía no está resuelto. Es correcto afirmarlo así, tanto en autoría como en general, como en derechos de autor. Muy bien. Tenemos otra pregunta de el profesor Marcial Martínez y nos dice, disculpen si mi pregunta es muy específica. Si hay más citas de OpenAI, por ejemplo, también se utilizaría el sufijo de las letras tipo 2005A, 2005B, así como normalmente lo hacemos en APA cuando tenemos otras referencias del mismo autor. La pregunta me parece muy buena por lo siguiente. Voy a compartir de nuevo la diapositiva porque me va a ayudar a resolverlo. Justo donde tengo exactamente esta parte en español. De manera general, es correcto, sí debería ser así con los sufijos A, B, etcétera, como se usa con cualquier otro caso, ¿verdad? En los que coinciden porque es el mismo autor y entonces si fuera el mismo año, pues sí debería ser así, A, B, C, etcétera. Pero ¿saben cuál es el detalle que puede obstaculizar aquí? Si se fijan, los campos no son tan específicos porque tenemos el autor va a ser el mismo y el año, ¿verdad? Asumiendo. Pero el resto de los campos también se repite. Es la misma herramienta, es un modelo de lenguaje de gran tamaño y el enlace es el mismo. Entonces, se repetiría todo. ¿Cuál es el problema aquí? Y que mucha gente ha señalado. No tenemos un enlace que nos lleve a la conversación específica, lo cual ya justificaría, ¿verdad? Totalmente poner 2025A, 2025B, etcétera. Entonces, en este momento, lo correcto sería hacer eso. Sin embargo, hasta donde vamos con APA-Style, lo único que tendríamos sería referencias repetidas, lamentablemente, hasta donde tenemos las reglas en este momento. Ok, muy bien, gracias. Y, por ejemplo, aquí nos pregunta la maestra Adriana, ¿qué herramientas podría utilizar para presentar a los expositores en pantalla? Nos da un ejemplo. Supongo, dice, primer foro formando innovadores, el pensamiento crítico y la IA. O sea, Allí nos podría contar un poco ajá, más, maestra Adriana. Entiendo que es un evento un evento. académico, pero en cuanto a presentar a los expositores, si nos pudiera Sí, contar un poco más qué es lo que busca, ¿verdad? hola, ¿qué tal? Sí, en el año pasado fui a un evento que hicieron aquí en la ciudad que se llamó Innova 5 y entonces, bueno, pues se veía muy padre el evento. Pusieron una pantalla y era una IA, inclusive esa tenía un nombre, no recuerdo, pero que presentaba lo que iba a pasar, o sea, no había maestro de ceremonias, o sea, que va dando la continuidad del Ok. evento. Estaba hablando y presentaba a continuación, tal. Y ese evento lo estoy, bueno, mi área, nosotros estamos en el área de innovación, en el TGNM,
y quiero la próxima semana precisamente. Entonces quisiera, le estaba diciendo a los chicos del capítulo que si que buscaran algo que nos puedan ayudar a hacerlo así como más innovador el ambiente. Ya la vi, Perfecto. sí debe de existir, me supongo, pero dije, necesitamos buscar algo que a través de una IA presente todo el evento y poner una pantalla, una cosa así, un fondo. Entonces, entiendo que se utiliza un avatar, que sería, digamos, una Exactamente, animación y que una la animación esté animación, hablando. así es. Perfecto. Muy bien. Allí, sobre estos avatars, conozco una herramienta que se llama Synthesia. Entonces, le voy a compartir aquí el enlace, maestra, por si quisiera probarlo. ¿Ok? Entonces, las pruebas que comencé a hacer, sí eran de un video donde uno seleccionaba como al avatar y le daba cierto texto para que lo leyera. Así es. Entonces, entiendo que hay muchas herramientas de ese tipo, pero comparto la que conozco. Aquí ya lo tiene en el chat. Ah, muchas gracias. Mm, Perfecto. Sí, por ahí también el maestro Enrique nos comenta y dice que se refiere a una aplicación que está en StreamYard y se puede invitar a otro panelista. Entonces, bueno, igual ahí tiene otra sugerencia, maestra Adriana, para poder utilizarlo. Y igual, ¿no? O sea, aprovecho para decir que pues justamente estos foros son para retroalimentarnos y pues si conocemos cosas que podemos, que nos puede apoyar, pues adelante, son totalmente libres de comentar. Y bueno, siguiendo con esto, por ahí estamos con otra pregunta. ¿Qué publicaciones podrías recomendar para el uso de inteligencia artificial en el bachillerato? Publicaciones. Allí, creo que en este caso, maestro Enrique, dependería de cuál es su interés particular en el bachillerato. Y dependiendo de cuál sea su interés, creo que ya se podría canalizar un poco más. Entonces, si nos pudiera decir, escribir en el chat y ahora sí ya lo resolvemos. Dice el profesor Enrique que sobre diseño de proyectos audiovisuales. Ok, publicaciones para uso de IA en el diseño de proyectos audiovisuales. Entonces, si le parece, maestro, como es algo ya específico, cuando ustedes estén haciendo la última sección llenando el documento, yo le ayudo a buscar justo algo vinculado y ya se lo comparto aquí en el chat, porque en este momento no tengo algo tan concreto, pero en ese momento le ayudo y listo, en ese momento ya lo tendría. Ok, vale, muy bien. Y por último nos comenta el maestro que, bueno, actualmente está precisamente trabajando con tecnologías emergentes para ello. Y bueno, pues ya. Excelente. Y por último, la maestra Michelle Catherine nos dice, ¿saben si APA tiene previsto incluir en futuras revisiones lineamientos específicos para citar y referenciar el uso de herramientas de inteligencia artificial? Hasta donde sé, la siguiente versión ya debería integrarlo por esto mismo de que ya hubo una propuesta. Sin embargo, tampoco en el artículo ustedes pueden ver una afirmación tajante en cuanto a, sí, ya van a poder encontrar tal cosa. Otra cosa importante es que, como comentaba, detalles como el año, que les decía que todavía hay que afinar algo, el enlace, por ejemplo, y lo que muchas personas mencionan en cuanto no hay un enlace específico para la conversación, también es cierto que hay cosas perfectibles. Entonces, podría ocurrir que primero se hagan las mejoras y después se integre, o al revés, ¿verdad? Que en cuanto llegue una versión se integre y luego se hagan las mejoras. Más bien va a depender del mismo equipo de APA cuál camino tome, pero al menos al haber un adelanto, es algo que sí debería integrarse en el momento en el que ya lo decidan. Ok, muy bien. Y bueno, pues por el momento son las que tenemos. Y bueno, pues supongo que ya en lo que nos resta, pues irán surgiendo más. Así que continuamos, Joaquín. Excelente. Muchas gracias, Dafne. Muy bien, vamos a esta cuarta parte que va a ser breve antes de la dinámica. Vamos a hablar de herramientas actuales
Entonces, vamos a dar un poco de seguimiento. Ya teníamos estos casos de éxito. Sin embargo, hay una diferencia entre los casos de éxito en comparación de las herramientas actuales. Los casos de éxito que habíamos mencionado al inicio estaban reportados, pero sobre todo el primero que fue Amplifier, fue un desarrollo que se hizo especialmente para este personal de enfermería. Entonces, tenemos a Duolingo, por ejemplo, que se empezó a utilizar también con un desarrollo muy específico para poder continuar. Entonces, estos dos primeros casos de éxito contrastan un poco con ChatGPT, que fue el tercero, y los que siguen. Porque en este caso, en las herramientas actuales, nosotros como usuarios podemos utilizarlos, digamos, en un contexto específico, sin necesidad, digamos, de desarrollar una herramienta específica para ello. ¿Sí me explico? Las herramientas actuales son más de uso general, como ChatGPT o el resto. Aquí lo que quiero mostrar son algunos usos de 3 herramientas que vamos a compartir aquí. Primero tenemos a ChatGPT, que ya hemos hablado un poquito de cómo funciona, qué textos puede generar, pero aquí les voy a mostrar una de las aplicaciones específicas para docentes que me gusta mucho retomar en mis cursos, que es el siguiente. Aquí pueden ver ya un prompt concreto, que es genera una rúbrica para evaluar una actividad, en este caso particular, un ensayo. Ustedes pueden variar realmente esto con otras actividades. Los criterios a evaluar son, y aquí ya podemos hacer una lista de los distintos criterios que nos interesan. En este ejemplo, lo que yo puse fue organización y estructura, argumentación, ortografía y gramática, y uso de citas y referencias. Entonces, es lo que ustedes quieren que se evalúe en la rúbrica. Y por último, se especifica la escala. Por ejemplo, utiliza una escala que vaya desde insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Entonces, es un ejemplo de prompt, es esa instrucción que se le da a la herramienta. Y entonces, si yo escribo ese prompt, voy a tener un resultado similar a esto. Tengo una tabla con los criterios que ya especifiqué: organización y estructura, argumentación, ortografía y gramática y uso de citas y referencias. Y tengo entonces las columnas de insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Como pueden notar, ya en cada una hay un texto específico. Por ejemplo, el texto carece de introducción, desarrollo o conclusión. Las ideas están desordenadas. Todo eso entonces ya la herramienta de inteligencia artificial lo va llenando. Me parece un buen equilibrio entre delegar estos detalles, después ya los podemos leer y podemos ver si nos son útiles, pulir algunas cosas, etcétera. Pero no es lo mismo simplemente decir, genera una rúbrica para evaluar un ensayo y ya. Porque yo como docente ya sé qué criterios van a ser los más importantes y ya sé qué escala me funciona. Es un ejemplo en el que se nota cuál es digamos, cuál es la ventaja de que en este caso sea un profesor con todo su expertise el que está utilizando la inteligencia artificial en comparación de alguien que no sepa nada de rúbricas y quiera hacer una rúbrica así. Entonces, este es un ejemplo con esta herramienta que, como les dije, ha sido la más popular, ChatGPT. Y si bien aquí nos vamos a enfocar en la parte práctica solamente en alguna idea que ustedes tengan en abstracto, vamos a compartir solamente aquí los enlaces por si a alguien ya le interesa en su momento comenzar a utilizar estas herramientas. Entonces, Daphne, ¿me podrías ayudar a compartir el enlace de ChatGPT? Y también les comparto un enlace de un tutorial que hice para crear una cuenta gratuita por si alguien todavía no tiene. Eso les puede ayudar también en un futuro. Ahora, continuamos con otra herramienta llamada Perplexity. Fíjense que muchas veces el uso de herramientas como ChatGPT se pone en tela de juicio porque una desventaja de ChatGPT es que al momento de mostrar las referencias puede tener errores. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Estas herramientas de uso general, si bien pueden dar citas con formatos específicos, etcétera,
muchas veces tienen errores en cuanto a mostrar de dónde sale la información. Muchas veces ese argumento se usa pues para querer prohibir el uso de la inteligencia artificial, pero para poder solucionar eso tenemos otras herramientas como puede ser Perplexity, que tiene un modo académico. Si se fijan, hay un modo web que busca en todo el internet, así como ChatGPT, pero hay un modo llamado el modo académico. Y si yo le escribo un prompt de este tipo, la inteligencia artificial puede ser de ayuda para la orientación educativa, entonces ya no va a buscar en todo el internet, de repente, fuentes que sean académicas y fuentes que no, sino que yo puedo seleccionar, solamente busca en documentos académicos. Y a partir de ello, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar el resultado en cuanto a la inteligencia artificial como herramienta en la orientación educativa. Y va a mencionar diversos estudios de análisis, destacan varias formas en las que la inteligencia artificial contribuye. Y puede ir allí a partir de la evidencia, mostrar ciertos párrafos. Pero ojo, ¿qué es lo que quiero que noten aquí? En la parte que dice personalización y apoyo al aprendizaje, el párrafo al final tiene dos números, 1 y 3. Y al final de todos ustedes pueden ver un número 4. Eso son las citas de las fuentes originales. Y de hecho, en la parte superior, ustedes pueden ver las fuentes que allí dice cuántas son 10. Y debajo, allí donde dice recursos didácticos de enseñanza-aprendizaje, esa es una fuente. Revista Investigo, Inteligencia Artificial y Ética Educativa, esa es otra fuente, y así sucesivamente. En resumen, Perplexity es una herramienta transparente respecto de las fuentes que usa. Y la última herramienta para compartirles se llama Consensus. Entonces, esta herramienta va un poco más allá, porque además de también centrarse solamente en fuentes académicas, tiene una función adicional que puede ser útil. Si yo le hago esta misma pregunta, ¿la inteligencia artificial puede ser de ayuda para la orientación educativa? Además de funcionar de una manera parecida a Perplexity, explicándome por qué, colocando estos números para poder yo darle clic a cada número y que me lleve a la cita, va a tener una función adicional, que es esto que se llama Consensus Meter, porque a partir de la evidencia que ya tiene, los artículos que ya encuentra en fuentes académicas, nos va a dar un resultado de acuerdo con la evidencia. Entonces, aquí, para responder si la inteligencia artificial puede ser de ayuda para la orientación educativa, nos va a decir que sí en un 82% de la evidencia, que posiblemente en un 18%, hay otra opción para resultados mezclados o que un no. En los últimos dos hubo un 0%. Entonces, eso nos puede ayudar para poder resolver estas preguntas con evidencia. Entonces, de acuerdo con estos 11 artículos que se encontraron, pues se va más a que sí. Es una manera rápida, digamos, de sintetizar información y tener allí la evidencia. Entonces, esto puede ayudar en contraposición de, como les decía, esa limitación de ChatGPT, y es muy útil saber que no todas las herramientas funcionan de la misma manera. Entonces, muy bien, como les decía, esta parte es muy expositiva. Por el tiempo quería que se llevaran este panorama general, porque abordamos tanto algunas herramientas como esos lineamientos, estos documentos específicos, tanto lo de APA como lo de las universidades. Realmente era una cantidad muy grande de información y pues me puse el reto de poder darles un hilo conductor para que ustedes tuvieran el panorama completo. Vamos a terminar con una dinámica participativa que va a ser bastante sencilla y nos va a llevar a aterrizar de todo esto algo que se lleven y que quieran ustedes aplicar en sus actividades cotidianas. Lo único que van a hacer es llenar un documento de Word. Esto no se va a entregar, esto es para ustedes. Y entonces lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y me pueden ayudar por favor a compartir el documento. Perfecto, Dafne, muchas gracias. Den clic por favor en el documento que nos dio Dafne. Esa es la plantilla que ustedes van a usar.
y descárguenlo, por favor, para que puedan tener ustedes cada quien su propio documento. Y les voy a contar qué es lo que van a llenar. Vamos a tomar unos minutos para esto antes del cierre de la sesión, para que aterricen alguna de las ideas que ustedes tengan. Entonces vayan descargando, por favor, el documento cuando lo puedan abrir, y mientras yo les voy contando qué es lo que hay que llenar. Van a colocar su nombre, van a colocar cuál es su rol actual. Si son docentes, si son parte del personal administrativo, si son investigadores, estudiantes, si tienen algún otro. Y de acuerdo con su rol, entonces, ¿qué herramienta o qué documento creen que les podría ayudar? Aquí la ventaja es que pueden tanto tomar alguna herramienta técnica como puede ser ChatGPT, como puede ser Perplexity o Consensus y después explorarlo un poco más. O por el contrario, pueden tomar uno de los documentos que vimos. Ah, pues a mí me interesó el documento de la Ibero por tal razón, o el del TEC, o el de la UNAM, o puedo tomar más de uno, o el de APA, por ejemplo, para que mis alumnos lo empiecen a usar. Entonces pueden elegir ya sea una herramienta o un documento. Y lo único que les pido es que respondan 3 preguntas. ¿Para cuál de sus actividades les podría ayudar esa herramienta o documento? No sería la primera, una respuesta muy breve. ¿Quién o quiénes serían los beneficiados si ustedes utilizan esa herramienta o documento? Y por último, ¿cuáles son los pasos que necesitan para ustedes poder utilizar la herramienta o documento? Si seleccionan ChatGPT, pues posiblemente hacer una cuenta y después eh, informarse sobre cómo utilizar, cómo empezar a hacer prompts, etcétera. Si seleccionaran alguno de los lineamientos, pues posiblemente descargar el documento, comenzar a familiarizarse, después ya aplicarlo. Si se fijan, es algo bastante breve que solamente nos va a ayudar como guía para aterrizar alguna idea sobre cómo utilizar este panorama que vimos. Y con esto, ya que ustedes lo llenen, vamos a cerrar esta sesión. Entonces tenemos unos minutos. Si alguien tiene problema descargando el documento, coméntenos por favor. Y vamos contestando estos campos, por favor. Vamos a dejar unos minutos para que ustedes lo llenen. Si alguien tuviera dudas, coméntenlo por favor. Vamos a estar aquí de todos modos para cualquier cosa que ustedes necesiten. Joaquín, por un lado, felicidades y por otro, solo señalar que se revisen las referencias que nos dan los buscadores de la IA, porque a veces se leen bien bonito y a la mera hora no son reales o está roto el enlace o no está la información como lo había marcado. Nada más eso. Gracias. Tu micrófono, Joaquín. Ay, gracias. Perfecto. Magda, muchas gracias por tu comentario. Y de hecho, sí, en cualquier herramienta, a pesar de que se centre únicamente en fuentes académicas respaldadas, pues siempre hay que cubrir eso, ¿verdad? Verificar que corresponda, que la fuente exista y que corresponda a lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Parece que alguien tuvo problema con el documento. María Magdalena menciona, no me deja llenar el documento. Hay que descargarlo en ese caso. Sí, porque ahí solamente es la plantilla. Vamos Es que a son dar. dos cosas, Joaquín. Uno es el documento que hay que descargar del formato de la dinámica participativa y otro es que Ah, ok. dice que hagamos, que llenemos el formulario, pero no nos están dando el enlace del formulario, sino el enlace otra vez del formato. Por eso. Ah, perfecto. Dafne, ¿nos puedes ayudar con esto, por favor? Ajá, sí, es que se duplicó. Una disculpa, ahorita les mando el correcto. Perfecto. Disculpa, Joaquín,
Perdón, ¿no tenemos entonces que enviarles el Word contestado? No, en este caso no es necesario. El Word que les acabo de mencionar es para ustedes mismos, para aterrizar Ok, alguna idea y listo. perfecto. Sí, mil gracias. Con gusto. Muy bien, tenemos hasta las 6:50, justo para terminar en tiempo con la parte del cierre. Entonces, esperamos unos minutos y enseguida retomamos. Un comentario, el enlace para el registro del formulario lo marca como error porque como tiene un HT y luego HTTPS, no marca, no deja entrar. No, pero sigue siendo el Word. Lo pusieron ahorita a las 18:47. Ah, gracias. Ahora Ok, sí, ya en el último ya. sí, creo Gracias. que sí, sí. Ahorita de todos modos lo volvemos a poner para que no haya Ya está, problema. gracias. Sí, gracias. Querías ver si estábamos atentos, Dafne. Sí, es que de copiar y pegar enlaces se me fue una disculpa. No, sin problema. Ay, disculpen que vuelva a hacer esta pregunta, pero de pronto ya estoy contestando el documento que nos enviaron, pero ya no escuché si hay que enviarlo, compartirlo por algún medio o nada más es el ejercicio de realizarlo. Sí, es el ejercicio para ustedes y listo, Ah, para ok, que sea una manera rápida de aterrizar alguna idea y ustedes ya puedan dar seguimiento como ustedes quieran, pero no se tiene que entregar. ok, gracias. Perfecto. Muy bien, nos queda un minuto. Mientras voy a compartir aquí en el chat para resolver la pregunta del, del maestro Enrique Rodríguez, que ha preguntado sobre justo el uso de inteligencia artificial para el diseño de proyectos audiovisuales y alguna publicación. Comparto dos publicaciones específicas sobre el tema, maestro. Coloco aquí los enlaces en el chat. Listo. Los puede ver aquí en los últimos dos enlaces, maestro. Perfecto, entonces son las 6:50 y si todavía no terminaron de llenar el documento, no se preocupen, lo pueden hacer con calma, porque como les digo, es para ustedes, no se tiene que entregar y la idea solamente era caminarlos para aterrizar alguna idea que les pudiera ayudar a hacer algo diferente, ¿verdad? Con estas herramientas o estos documentos. Entonces, para poder cerrar en tiempo, justo vamos a comenzar y le doy la palabra al equipo que va a hacer el cierre de esta sesión. Muchas gracias, Joaquín, y gracias a todos. Les recordamos que por favor no se vayan sin llenar su registro también para que podamos emitir su constancia de participación. Nuevamente, gracias, Joaquín, y pues le damos la palabra a Vero, a Robert, para que nos ayuden con el cierre de esta muy, muy prolífica sesión.
Claro que sí, ha sido todo un gusto conversar contigo, Joaquín, conversar con la audiencia que nos acompañó en esta comunidad de Recrea. Ya saben, este objetivo de la comunidad de aprendizaje, pues es justamente poder dar a conocer estas temáticas que están en tendencia, conversar y aprender entre todos. Creo que lo hemos logrado y ahora, justo sobre el tema de inteligencia artificial, pues vamos a ir también a la otra al otro mes. Ya nos estamos enfilando al otro mes. Robert, si por ahí tienes algún indicio de la fecha, por ahí si nos puedes ir contando la fecha, quién nos acompañará para el mes de octubre. Mientras eso ocurre, vamos dándole las gracias al maestro Joaquín Navarro, que nos dio esta interesantísima charla, guiándonos paso a paso de manera muy puntual hacia la IAGEN y pues ir incorporándola poco a poco hacia nuestra práctica docente. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por todo. Sigan a Joaquín en sus redes sociales, es muy activo, está en diferentes foros y está trabajando también en diferentes publicaciones. Entonces, para que estén al tanto, ¿no? de lo que él está trabajando. Y bueno, pues hay todo un equipo de trabajo, tanto en la CUAED como en la CEIDE, referente a eso, además de la UNAM y supongo que en todas y cada una de sus instituciones. Entonces, recuerden que no siempre, pues, se puede ver absolutamente todos los elementos que quisiéramos ver en una sola sesión. Esto siempre es una invitación a que sigan explorando, a que sigan practicando, a que sigan participando en el debate, que es una de las grandes recomendaciones que tienen todos y cada uno de los documentos que nos compartió Joaquín. El involucramiento activo de parte de los docentes siempre va a ser muy importante. También viene la parte de los estudiantes. Entonces, les invitamos siempre a seguir consultando de manera crítica, a seguir utilizando herramientas, a seguir participando en foros. Acá en la UNAM vamos a tener la tercera jornada de inteligencia artificial en unos meses. Ya van a ir viendo las convocatorias, pero también vamos a tener, para los que no son de la universidad, pues algunas otras cosas. Y uno de ellos tiene que ver con el siguiente evento de Recrea del mes de octubre, a finales de este mes, ya que inicia en un par de días. Nos va a acompañar alguien de la Universidad CETIS de Baja California Norte, que tiene un contexto totalmente diferente, ¿no? Al que hemos visto acá en el centro de la ciudad. Entonces es una experta, ¿no? En el uso de tecnologías y también de inteligencia artificial. Entonces nos va a hablar mucho sobre cómo los docentes están incorporando las diferentes tecnologías en el aula, pero ya desde otras perspectivas. Entonces les invitamos, por favor, a estar atentos del boletín Recrea, que les llega cada mes, ¿no? Para que ahí se puedan seguir registrando, sigan las redes sociales de la CEIDE, para que también puedan estar atentos. No se vayan, por favor, sin llenar el registro. Y nuevamente, muchísimas gracias, Joaquín, por el apoyo, por estar nuevamente hoy con nosotros. Es un amigo ya de mucho tiempo, ¿no? En lo personal y en lo laboral, ¿no? Del equipo de trabajo y nos ha acompañado en diferentes eventos. Entonces, si no tienes problemas, puedes volver a compartir tus redes sociales. Entonces, síganlo, por favor. Y también sigan las redes sociales de la CEIDE, particularmente la Subdirección de Innovación Educativa, ¿no? Entonces, ahí lo pueden encontrar, por favor, a Joaquín. Ahí está su medio de contacto. Y cualquier cosa también nosotros estamos al pendiente, ¿no? Pues por nuestra parte, pues es todo. Joaquín, no sé si quieras dar un mensaje de cierre. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Entonces, adelante, Joaquín. Claro, con mucho gusto. Miren, terminaré entonces. Primero, aquí están las referencias. Por ejemplo, si les interesa Descansen, bye. si les interesa encontrar el artículo de enfermería o el de metaanálisis, etcétera, pueden tomar aquí una captura, una foto, para después darle un poco más de seguimiento. Y ahorita que estaba mencionando Roberto, lo de las redes sociales, fue que compartí esta diapositiva. Me pueden encontrar con mi nombre completo, Joaquín Navarro Perales, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram o también mi canal de YouTube. Y dejo también mi correo institucional en la parte inferior. Y para terminar, pues les agradezco muchísimo su asistencia. Siempre me da un gusto ver este interés por este tipo de temas y los invito a probar cosas nuevas con la inteligencia artificial. De repente pudiera haber cosas que dan un poco de reserva, que dan un poco de temor, pero mi recomendación es, después de probar todo esto, ustedes ya van a poder saber para qué actividad específica funciona cuál herramienta. Me parece que esa es la clave. Ni todas las herramientas funcionan para todo, entonces ni tenemos que hacer todo sin ellas forzosamente. Entonces me parece que este punto de equilibrio se da al momento de ir conociendo más y más y más, y ya van a poder llegar a ese punto exacto.
Entonces los invito a que sigan y pues cualquier cosa podemos seguir en contacto si les interesa estos temas. Aquí entonces ya dejo los distintos medios por los que me pueden contactar y será un gusto encontrarnos de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Te vuelven a pedir las referencias. Si las puedes volver a compartir para que Perfecto. tomen una Sí, captura de pantalla. sí, claro. Entonces nos regresamos. Aquí está. Sí, igual Joaquín, te las vamos a pedir para volvérselas a compartir a través de nuestro boletín. Así que ya saben, si no están inscritos, inscríbanse a la comunidad Recrea. Les haremos llegar el boletín donde vendrá el siguiente mes el evento de que fue octubre, con el maestro Joaquín, y las referencias y demás materiales que si él nos gusta compartir, por ahí también se los pasamos. Y bueno, pues con eso cerraremos todo. Nos vemos en Halloween, prácticamente, que va a ser nuestro siguiente evento. Ahí nos vemos con nuestros disfraces y todo. Y gracias de nuevo, Joaquín. Gracias, Vero, Robert, a todas, todos. Gracias por ser parte de Recrea. Nos vemos, que tengan una excelente noche. Gracias, Hasta felicidades, buenas luego. noches. Gracias, buenas noches.